un placer para mí poder estar aquí y una bendición de poder compartir desde aquí todos juntos. Ahora, este hermoso estudio. Le doy gracias a Ana, que ella pues contactó conmigo, ¿verdad? Ana y yo hablamos bastante a menudo, también con Frederick. Y bueno, me alegré mucho cuando me dijo, nos vamos a reunir. Ya le dije, Diana, yo me encantaría estar ahí con vosotros, pero bueno, gracias a Dios que hace posible pues que podamos estar reunidos por estos medios. Así que bueno, queridos, el estudio de hoy espero que sea un estudio de mucha bendición. Este tema, el tema de la reforma pro salud, ha sido un tema que se ha dejado mucho. Realmente no se ha hablado cuando es un tema de una importancia capital. El tema de la reforma pro salud, vamos a ir viendo poquito a poco cuán importante es. Y bueno, yo siempre tengo esa esperanza en mi corazón, como dice el espíritu de profecía, que a medida que nos vamos acercando al fin, este mensaje será más comprendido y será pues aceptado, ¿verdad? Por el pueblo de Dios. Así que es por eso que lo he titulado Preparados para el refrigerio, porque esa es el objetivo de la reforma pro salud, prepararnos para ese refrigerio que está muy pronto a venir. Em, Uno de los mayores, a veces, problemas, ¿verdad?, que vemos con la reforma pro salud es que muchos piensan que solo es un cambio en la alimentación, ¿verdad? Pero la reforma pro salud, igual que explicaba en los otros dos temas que habíamos ya estudiado, es una reforma muy profunda en el que no solo toca el tema de la alimentación, hoy lo vamos a ver, pero de una manera diferente, sino también en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera incluso de hablar. Es algo también, una reforma que afecta también a nuestro hogar, así que es algo muy profundo. Así que bueno, vamos allá y quisiera comenzar con este versículo, estos dos versículos del apóstol Pablo, que lo encontramos en Primera de Corintios 9, 24-25 y dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa es nuestra fe, eso es nuestro deseo. Y así es, hermanos, esto es una carrera, esto es una lucha diaria en la cual esa lucha y ese camino es para conseguir esa perfección, ¿verdad? Esa perfección que el Señor nos pide, nos exige para poder estar con Él en el reino de los cielos. Bien, pues aquí se establecen los buenos resultados del dominio propio y los hábitos imperantes, ¿verdad? En estos dos versículos que hemos leído. Los diversos juegos atléticos instituidos entre los antiguos griegos en honor de sus dioses nos son presentados por el apóstol Pablo para ilustrar la lucha espiritual, que es grande, pero también la recompensa. Los que debían participar en estos juegos eran entrenados en base a la más severa disciplina. Así lo exige también el Señor para nosotros, queridos. Toda complacencia que tendía a debilitar las facultades físicas eran prohibidas. Y justamente en esto también es lo que se centra la reforma pro salud, en todo aquello que tiende a debilitarnos físicamente, mentalmente, pero sobre todo espiritualmente. El Señor nos exige que deben ser apartados y prohibidos. En esta época, ¿verdad? Estos corredores, dice el apóstol Pablo, que los alimentos de lujo y el vino eran excluidos a fin de promover el vigor, la fortaleza y la resistencia física. ¿Sí? El ganar el premio por el cual luchaban, una guirnalda de flores. Disculparme un momentito porque es que tengo aquí, eh, perdonad que voy a hacerlo de esta manera. Vale, ahora, disculpad porque es que me salen.
Ahora mucho mejor, puedo ver las letras. Me salía la foto mía y vuestra y entonces no conseguía ver bien las letras. Disculpad. Dice, el ganar el premio por el cual luchaban, una guirnalda de flores corruptible, conseguida en medio del aplauso de la multitud, era considerado como el más alto honor. Si tanto podía soportarse y tanta abnegación practicarse con la esperanza de obtener un premio de tanto valor, que en el mejor de los casos podía ser logrado solo por uno, queridas, este es mi pregunta. ¿Cuánto mayor no debe ser el sacrificio? ¿Cuánto más voluntaria la abnegación para ganar una corona incorruptible, para conquistar la vida eterna? Wow. Hay una obra que debe hacerse, una obra dura y ferviente. Sabemos que nuestro camino a recorrer es un camino estrecho y angosto. Hermanos, nadie dijo que esto iba a ser fácil, ni mucho menos, pero la recompensa es increíble. Así que sí, es un camino duro que requiere de mucha fuerza de voluntad, mucha abstinencia, pero el éxito o la recompensa es increíble. Dice el espíritu de profecía que todos nuestros hábitos, nuestros gustos e inclinaciones deben ser educados de acuerdo con las leyes de la vida y la salud. Por este medio debemos obtener las mejores condiciones físicas y tener claridad mental para discernir entre el bien y el mal. Bien, pues vamos muy brevemente, esto ya lo había hablado anteriormente, pero también nos pone en contexto cuáles son los objetivos de la reforma pro salud, ¿sí? Y es simplemente para preparar a un pueblo para la venida del Señor. Los objetivos, dice, asegurar el más alto desarrollo posible de las facultades mentales, físicas, pero sobre todo, hermanos, de las espirituales. Ese es como el objetivo principal, ¿sí? Un desarrollo espiritual. Los objetivos de la Reforma Pro Salud fueron dados en un contexto de, como comentaba, desarrollo espiritual más que un desarrollo físico o un bienestar físico. Es el medio que el Señor utiliza para aminorar el sufrimiento y purificar a un pueblo antes de la segunda venida. Vosotros podéis ver cuán importante que es esto. Sin reforma pro salud no hay purificación ni santificación de un pueblo. Hermanos, esto es muy importante. No podemos ser purificados ni santificados a menos que comprendamos y estudiemos y aceptemos la reforma pro salud. ¿Sí? Tiene relación con el derramamiento del Espíritu Santo, con el fuerte pregón, con la verdadera santificación, con la preparación de la segunda venida, con la purificación de un pueblo, la separación del mundo y el pueblo de Dios. No es poco. Pero esas bendiciones no solo se nos dio a nosotros, sino también para que fuese una educación a los dolientes. Mediante la reforma pro salud es como nosotros también nos acercamos a esas almas dolientes y podemos llevar a Cristo a esas personas que no lo conocen. Pero este es el gran problema que hemos sufrido, que el enemigo ha querido desvirtuar este mensaje y restarle importancia para evitar que se alcancen esos objetivos. Si no hay reforma pro salud, no hay un pueblo preparado para la segunda venida. Así que es importante, hermanos, importante que se entienda este tema, pero ha sido muy atacado realmente. La reforma pro salud ha quedado como una opción personal, ¿verdad? En vez de como un pilar de la fe adventista. El enemigo ha hecho muy buen trabajo con esto, quitándole pues importancia, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a seguir para que podamos ir poquito a poco entendiendo más. Dice el espíritu de profecía que hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel. La reforma pro salud es el mensaje, es el brazo derecho, muchas veces nos dice el Señor, es el brazo derecho que acompaña al mensaje del tercer ángel. ¿Con el propósito de qué?
De nuevo, preparar un pueblo para la venida del Señor. Bien, y vamos aquí a ver una cuestión primordial, es importante, y que quisiera hacer mías las palabras de la profeta Ellen White eh, para para transmitiroslas hoy a vosotros. Dice, estoy encargada de dar a nuestra iglesia entera un mensaje tocante a la reforma pro salud, porque muchos han dejado de ser fieles a sus principios. El propósito de Dios para con sus hijos es que éstos alcancen la medida de la estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Para ello, lean conmigo, hermanos, deben hacer uso conveniente de todas las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. No pueden derrochar ninguna de sus energías mentales o físicas. El asunto de la conservación de la salud tiene una importancia capital, capital. Al estudiar esta cuestión en el temor de Dios, aprendemos que para nuestro mejor desarrollo físico y espiritual, conviene que nos atengamos a un régimen alimenticio sencillo. Estudiemos con paciencia esta cuestión. Para obrar atinadamente en este sentido, necesitamos conocimientos y discernimiento. Las leyes de la naturaleza existen no para ser resistidas, hermanos. Este mensaje no puede ser resistido. Si lo resistimos, no podremos llegar a la santificación. Perdón si soy un poco dura con esto, pero no son mis palabras, son las palabras del Señor. Dice que las leyes de la naturaleza existen no para ser resistidas, sino acatadas. Y debo decir que a medida que estudio más y más este hermoso mensaje de la reforma pro salud, más me doy cuenta de lo poco que sé y de cuánto estudio requiere esta reforma, este mensaje. Alabo a Dios que nos da la oportunidad de estudiarlo aquí, pero mi mensaje también para vosotros hoy, hermanos, es que no os quedéis solo con esto. Vais a ver que estudiar este mensaje te transforma profundamente. Estudiar no solo el tema de la alimentación, de la vestimenta, de los remedios naturales, todo te transforma realmente. Con un solo estudio o los otros dos estudios que habíamos tenido es imposible llegar a entender bien este tema. Hay que estudiarlo personalmente en oración y el Señor va a mostrar. Dice, los que han recibido instrucción acerca de los peligros del consumo del café, de la carne, el té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos y quisieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben son malsanos. Dios pide que los alimentos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha cuando antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Y hermanos, mi pregunta es, antes, si este mensaje nos va a preparar para la lluvia tardía, ¿a qué tenemos que esperar, queridos? ¿Esperamos a que llegue la ley dominical o esperamos a que empiecen a caer las plagas? Queridos, este mensaje es para acatarlo desde el principio, porque es el que nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente. Es un mensaje que debe ser acatado ya, desde ya. No puede esperar. Hoy no vamos a ver los alimentos específicamente, sino que vamos a estar estudiando algo que, bueno, muchos hermanos me han preguntado a raíz de estos dos temas anteriores, que es la progresión de este mensaje. Sí, aquí lo tenemos, la progresión de la reforma pro salud. Y os comento porque cuando se estudia la reforma pro salud, nosotros vemos que ha sido un mensaje con una progresión a lo largo de los años. ¿Qué ocurre? Que hay muchos hermanos que leen citas del principio y dice, ah, ves, pero el espíritu de profecía decía que esto o aquello, pero claro, ese mensaje tiene una progresión. Sí, y eso es lo que hoy quisiera estudiar con vosotros. Pensar que los primeros o los
primeros puntos que se tocaron sobre el 1848 y 1851 eran sobre el tabaco, ¿sí? Y fijaros, tengo aquí una nota, dice el espíritu de profecía, a menos que se abandone el tabaco, el enojo de Dios estará sobre el que lo use y no podrá ser sellado con el sello del Dios vivo, ¿sí? Después del tabaco, eso fue bueno, pues el primer mensaje sobre la salud. Declara luego también el espíritu de profecía que una vez que conquistamos una victoria es cuando entonces Él da más luz. Entonces Él luego dio más luz acerca del abandono, por ejemplo, de la carne de cerdo, el abandono del café también, y es un mensaje progresivo. Por ejemplo, en 1854 el espíritu de profecía habla sobre el control del apetito y sobre la preparación de los alimentos sazonados, grasosos, suculentos y pesados, en los cuales dice que se han de descartar. Y ya en 1863 es cuando la hermana White es en ay, me sale en inglés, en un camp, en una reunión, ¿verdad? Ella tiene una visión en medio de, ella es invitada a hacer la oración de apertura en el viernes y entonces justo ahí delante de la congregación ella recibe la visión de la reforma pro salud con mucho más detalle. Es una visión que dura unos 45 minutos más o menos, en el cual ahí ya se le da la visión sobre la reforma o la información sobre la reforma pro salud, la importancia no solo de la alimentación, sino también de la vestimenta. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí todos juntos, es esa progresión. La hermana White dice en 1899, no pasará mucho tiempo o llegará el tiempo. En 1899 ella dice que según la luz que me ha sido dada, no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar todo alimento animal. Vamos a entender luego, queridos, el por qué, ¿sí? Dice, aunque la leche tendrá que, aún, perdón, aún la leche tendrá que ser descartada. ¿Y por qué? Porque la enfermedad se acumula rápidamente. La maldición de Dios está sobre la tierra, porque el hombre la ha maldecido. Es por eso que el Señor nos insta a dejar de comer productos animales, porque la maldición, luego vamos a ver también ahí una cita de ella, dice que la maldición está sobre los animales y que cada vez se ve esa maldición más sobre las enfermedades, ¿verdad?, que vemos hoy en día en los animales. Em, en 1901 vemos que va siguiendo una progresión en los años, dice, en todas partes del mundo se hará provisión para reemplazar la leche y los huevos. Y el Señor nos hará saber cuándo llegue el tiempo de abandonar esos artículos. Él desea que todos sepan que tienen un bondadoso Padre Celestial que los instruirá en todas las cosas. ¡Qué maravilloso! El Señor dará arte y habilidad culinaria a sus hijos en todas partes del mundo, enseñándoles cómo usar para el sustento de la vida los productos de la tierra. ¿Y por qué es maravilloso este mensaje? Vemos una misericordia y un amor tremendo. Queridos, porque al principio hubieron muchas familias pobres que aceptaron el mensaje adventista y eran familias que no tenían más que vivían de una forma muy humilde y unas cuantas gallinas, una vaca quizá que les daba leche. Entonces, esos hermanos no tenían acceso pues a tener oleaginosas o legumbres que son los que sustituyen, ¿verdad? A estos productos. Y es por eso que tuvo una progresión este mensaje. En 1901 también declara un poquito más tarde, no hay seguridad en el consumo de carne de animales muertos, no solo de carne de animal, sino también de pescado, ¿verdad? Y dentro de poco tiempo, la leche de las vacas también será excluida del régimen del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Dentro de un corto tiempo no será seguro usar ninguna cosa que preceda de la creación animal.
Los que acepten sin reservas lo que Dios dice y obedezcan sus mandamientos de todo corazón, ¿qué dice, hermanos? Que serán bendecidos. En 1902, seguimos con la progresión del mensaje, dice, en algunos casos el uso de huevo es beneficioso. No ha llegado el tiempo en que debamos decir que se debe descartar completamente el consumo de leche y huevos. Hay familias pobres cuya alimentación consiste mayormente en pan y leche. Tienen poca fruta y no pueden comprar los alimentos a base de oleaginosas. Justo lo que os comentaba antes. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces incurrimos en este error, que leemos citas no solo como estas, hay citas del 1901, del principio de los 1900, finales de los 1800, y dice, ves, pero todavía está permitido el uso de estos alimentos. Bueno, pues vamos a ver cuándo el Señor dijo que ya no podíamos consumir más estos alimentos, ¿sí? Pero como os comentaba antes, Él tuvo gran misericordia hasta que se fue enseñando a estos hermanos, sí, y ayudándoles también, pues a cultivar, a cocinar también estos alimentos para poquito a poco ir sustituyéndolos por los alimentos que el Señor nos recomienda, ¿sí? Bien, en 1902 dice el espíritu de profecía, expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Sí, a medida que ha ido pasando el tiempo, hoy lo vemos, hermanos, cómo está este mundo, cómo están los animales, cómo los tratan cuando están en las granjas, aunque dicen que son, pues, me salen en inglés, perdón, free range, o que están al aire libre, ¿verdad? Pero desde bien pequeñitos los pollitos ya les inyectan hormonas, en fin, cosas malsanas, pero es que además la maldición también reposa sobre ellos. Por lo tanto, si hay una maldición, no podemos consumir esos alimentos que son malditos. En 1905 dice la profeta, la reforma alimenticia debe ser progresiva, como estamos estudiando. A medida que van aumentando las enfermedades en los animales, el uso de la leche y los huevos se vuelve más peligroso. Conviene tratar de sustituirlos con comestibles saludables y baratos. ¿Y qué ocurre ya en 1905? Hay que enseñar a la gente por doquiera a cocinar sin leche ni huevos en cuanto sea posible, sin que por esto dejen de ser sus comidas sanas y sabrosas. Hoy sabemos y la ciencia demuestra el alto valor nutritivo y biológico que tienen las legumbres, altísimas en proteínas, ¿sí? Em, aminoácidos, etcétera, etcétera, que son un sustituto igual que las oleaginosas. Excelente para cualquier producto animal, ¿sí? Así que no tenemos excusas. Pero, queridos, hay un producto que desde el principio, desde que se le da a la hermana White el mensaje de la reforma pro salud, ella dice que este producto no debe ser ingerido y es el queso. El queso es posiblemente el alimento más procesado que encontramos hoy en día a nuestro alcance y los efectos son altamente dañinos. Dice Dios a través de su profeta sobre el queso ya desde 1866. El queso nunca debe de introducirse en el estómago. El queso merece aún más objeciones. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que es incluso más nocivo que todos los alimentos que hemos estado nombrando, incluso la carne, queridos. Es realmente nocivo para nuestro cuerpo, es absolutamente impropio como alimento. Ella explica que también aquí es muy cortito este testimonio y dice que hace años recibí un testimonio de reproche para los gerentes de nuestros campamentos que llevaban a nuestros terrenos y vendían al pueblo queso y otras cosas perjudiciales.
Sí, veis aquí cómo la hermana White pues dice que es realmente perjudicial. Desde el principio, desde el primer momento, el Señor es bien claro con el queso. Nunca debe de consumirse. El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje debe tener por resultado el qué, la conversión y santificación de las almas. El poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir en este movimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque no es solo un mensaje para el pueblo de Dios, por supuesto para prepararnos, pero luego también va a ser necesario cuando tengamos que dar el fuerte pregón. Es realmente necesario este mensaje para llegar a todos aquellos dolientes. Se puede alcanzar mediante un mensaje que les dé confort y que les dé sanidad también. El poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir en este movimiento. Poseemos un mensaje maravilloso y definido. Tiene una importancia, de nuevo vemos aquí que capital para quien lo recibe y debe ser proclamado con fuerte voz. Debemos creer con una fe firme y permanente que este mensaje irá cobrando siempre mayor importancia hasta la consumación de los tiempos. Así es, querido. Ese es mi deseo, el compartir esto con vosotros también, con aquellos que vean este tema, pero que este mensaje sea aceptado por el pueblo de Dios, porque la bendición es enorme. Pero tristemente nos dice la profeta que algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios, pero que rechazan las que condenan sus costumbres favoritas. Ella declara que el enemigo se va a llevar a muchos por delante. ¿Por qué? Por el apetito, querido. Si no controlamos el apetito es imposible, imposible que podamos llegar a entender profundamente el Evangelio. Tales personas trabajan para su mengua y la de la Iglesia. Es de todo punto esencial que andemos en la luz mientras la tenemos. Los que diciendo creer en la reforma pro salud niegan sus principios en la vida diaria, causan perjuicio a su alma y producen una impresión desfavorable en la mente de los creyentes y de los no creyentes. Ese es mi deseo aquí a todos los que estamos presentes, que abracemos esta reforma y no seamos un estorbo para la obra de Dios. Fijad lo que dice esta cita: una solemne responsabilidad descansa sobre los que tienen conocimiento de la verdad, la de velar para que todas sus obras correspondan a su fe, que su vida sea refinada y santificada y que sean preparados para la obra que debe cumplirse rápidamente en el curso de estos últimos días del mensaje. No tienen ni tiempo ni fuerzas que gastar en la santificación de sus apetitos. Estas palabras debieran repercutir con fuerza ahora en nuestros oídos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. A muchos de los nuestros les falta espiritualidad y se perderán a menos que se conviertan plenamente o completamente. Hermanos, ¿queréis arriesgaros a ellos? Estoy segura que no. Estoy segura que aquí todos los presentes quieren alcanzar esa espiritualidad y esa perfección que el Señor nos pide. Solo el poder de Cristo puede obrar en el corazón y la mente, la transformación que deben experimentar todos los que quieran participar con Él de la nueva vida en el reino de los cielos. El que no naciere otra vez, dice el Salvador, no puede ver el reino de Dios. La religión proveniente de Dios es la única que nos puede conducir a Él. Para servirle convenientemente es necesario haber nacido del Espíritu Divino. Entonces seremos inducidos a velar. Nuestros corazones serán purificados, nuestras mentes renovadas y recibiremos nuevas aptitudes para conocer y amar a Dios.
Obedeceremos espontáneamente a todos sus requerimientos. En eso consiste el culto verdadero. Y en eso también, hermanos, consiste la reforma pro salud, en esa obediencia a las leyes naturales. Si obedecemos esas leyes que antes había comentado los otros temas, tienen la misma importancia que los 10 mandamientos. Si obedecemos los mandamientos de Dios y las leyes de la salud o las leyes naturales, seremos preparados y bendecidos para hacer la obra final. Y bien, ya para ir acabando y finalizando el tema, no quiero extenderme más allí de lo que estuvimos hablando. Esto no acaba aquí, hermanos. Como os decía, la reforma por salud es una transformación total, total. Y ahora entro aquí, siempre he dicho que hablar de la reforma de la vestimenta no es fácil, porque realmente aquellos que hablamos de ellos muchas veces se nos tacha de extremistas o, bueno, de locos, ¿verdad? Pero, wow, de veras preparar este mensaje, este tema y sobre todo el tema de la vestimenta, descubrir citas, hermanos y hermanas. Por cierto, os hago llegar a aquellos que lo quieran. Yo preparé un PDF con muchas citas exclusivamente de la reforma de la vestimenta. Estoy feliz de haceroslo llegar a aquellos que lo deseen, pero eh, quedé realmente noqueada cuando estuve preparando la parte esta. Dice, guardadores del sábado, recuerden que la apariencia exterior es un indicio del corazón. Y mientras estén tan ansiosos por imitar las modas del mundo, mientras su corazón esté puesto en estas cosas, son como ellos. Tienen su espíritu y han perdido la verdad de su corazón. Son citas duras, lo siento, pero es así, queridos, es lo que Dios dice. Mientras cuidan su apariencia para parecerse lo más posible al mundo, recuerden a su Redentor. Sobre su cabeza había una corona de espinas. La mayor preocupación de algunos guardadores del sábado es su apariencia exterior. Están fomentando el orgullo y perecerán con él a menos que se reformen por completo. La virtud y la modestia son escasas. Les ruego, como seguidores de Jesucristo, que hagan una profesión alta y exaltada, que aprecien esta joya preciosa e inestimable, la modestia. ¿Y cómo debe ser nuestra vestimenta, hermanas y hermanos? Modesta. Este no es un mensaje solo para las mujeres, aunque el espíritu de profecía da mucha eh, em, explicación y da mucho detalle para la vestimenta de la mujer, pero también para el hombre. Según la luz que me ha sido dada, he notado cierta negligencia al respecto, perdón. Podría describirla como la presenta Pablo. Se manifiesta en la adoración voluntaria y el descuido del cuerpo. Pero esta humildad voluntaria, esta adoración voluntaria y el descuido del cuerpo no es la humildad que saborea el cielo. Esa humildad se asegurará de que la persona, las acciones y la vestimenta de todos los que predican la santa verdad de Dios sean correctas y perfectamente apropiadas, de modo que cada prenda relacionada con nosotros recomiende nuestra santa religión. La misma vestimenta será una recomendación de la verdad para los incrédulos. Será el que dice, hermanos, que va a ser nuestra vestimenta, un sermón en sí mismo. Yo cuando leí esta cita me quedé noqueada. Nuestra vestimenta debe ser un sermón para los demás. Hablaba en el tema anterior que la vestimenta es un símbolo de aquellos que profesan seguir a Dios. Nuestra vestimenta debe ser humilde, limpia, porque el Señor no acepta a aquellos que son, que tienen, ¿verdad?, su vestimenta sucia o descuidada. Pero debe de hablar de Jesús, debe de hablar de la humildad, debe de hablar del Evangelio.
Si quieren ejercer una influencia salvadora, y fijaros qué importancia incluso, influir una influencia salvadora. Si quieren que sus vidas hablen a favor de la verdad, que imiten al humilde modelo, que demuestren su fe con obras justas y que hagan una amplia distinción entre ellos y el mundo. Recordar también que nuestra vestimenta nos diferencia del mundo. Debemos ser muy valientes para eso, hermanos. Hay una cita que habla de eso. Sus palabras, su vestimenta y sus acciones deben hablar por Dios. Entonces una santa influencia se derramará sobre todos y todos reconocerán que han estado con Jesús. ¡Qué belleza! Los incrédulos verán que la fe en la venida de Cristo afecta el carácter. ¡Wow! Y aquí la hermana White nos da una reprensión que ya desde sus tiempos pesaba sobre la iglesia. Dice, pesa sobre nosotros como pueblo un terrible pecado, porque hemos permitido que los miembros de nuestra iglesia vistan de una manera inconsecuente con su fe. Debemos levantarnos enseguida y cerrar la puerta a las seducciones de la moda. A menos que lo hagamos, nuestras iglesias se desmoralizarán. Y es verdad, queridos, que hoy en día no vemos una distinción entre la vestimenta del pueblo de Dios y la vestimenta del mundo. Realmente el enemigo ha hecho año tras año un trabajo increíble y se goza por ello. Y cuando se habla de estos temas todavía aún somos tachados de locos o de extremistas. Pero es que es un mandato de Dios. Es que si queremos ser hijos del Altísimo, servirles y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, debemos ser diferentes del mundo. La reforma pro salud, la reforma de la vestimenta es para proteger a su pueblo del resto del mundo. A mí me encantan las fotos y bueno, personalmente aquí os voy a compartir unas cuantas, pero fijaros en la santidad, hermanos, fijaros en lo que estas hermanas y hermanos transmiten a través de las fotos. Yo siempre he dicho que una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Así que luego os voy a enseñar algunas otras imágenes para simplemente para que podáis meditar. La reforma en la manera de vestir se introdujo entre nosotros, ¿con qué? Con el fin de proteger al pueblo de Dios, como os he comentado, de la influencia corruptora del mundo, como también para promover la salud física y moral. No tenía el propósito de ser un yugo esclavizador, sino una bendición, ni de aumentar el trabajo, sino de disminuirlo, tampoco de añadir al costo de la vestimenta, sino de ahorrar en el gasto. Distinguiría del mundo al pueblo de Dios y así serviría como barrera contra sus modas y locuras. El que conoce el fin desde el principio, que comprende nuestra naturaleza y nuestras obras, nuestro compasivo Redentor, ya vio, hermanos, nuestros peligros y dificultades y condescendió a darnos advertencia e instrucciones oportunas concernientes a nuestros hábitos de vida, aún en la selección de vida de los alimentos y la vestimenta. Y es que el Señor ya desde el principio vio cuáles serían los peligros para su pueblo en los últimos tiempos. Se iba a pervertir nuestro apetito, se iba a pervertir nuestra manera de vestir, nuestro comportamiento quizás, y en su grande misericordia, por eso es que nos dio este mensaje que como veis no puede ser rechazado, hermanos. Y esta cita bueno, a mí me gusta tanto, tanto. Ya la compartí la vez pasada, pero quería también compartirla. Dice, es que quizás nunca, nunca haya surgido entre nosotros una cuestión que haya causado tanto desarrollo del carácter como la reforma en el vestir. Hermanos, no me digáis que esto no es precioso. No me digáis que esto se debe obviar. No puede ser así. Bueno, pues aquí están las fotos. Cuesta un poquito, quizás la calidad no es la mejor, pero solo quería que vieseis cuán diferente es la forma de vestir, la santidad que transmiten estos hermanos y hermanas, incluso los nenes chiquititos, em, un pueblo de Dios comparado con la iglesia que vemos hoy.
Bueno, ahí lo dejo, hermanos, para que mediten. Fijaros cómo las mujeres llevaban, lo siento, falda. Es así la instrucción que dio el Señor. Yo no las he incluido, esas citas aquí en el tema anterior se pueden ver cómo Dios dio una instrucción clara que nuestra vestimenta tenía que diferenciarnos de los hombres, puesto que vestir como ellos crearía mucha confusión y aumento de la violencia. Así lo declara el espíritu de profecía. Y fijaros cómo la vestimenta, así como les diferencia la falda, el pantalón de los caballeros. Bueno, esta me hizo gracia. Desafortunadamente no se ven aquí los nenes, pero igual los niños iban cubiertos. ¿Sí? Y diferencia entre aquí la hermana Guaya, creo que era sobre el 1914 esta foto, o sea que ya estaba muy mayorcita y la vestimenta de las hermanas. Vemos cómo cubren sus brazos, hermanos, cubren sus piernas y esto es algo que voy a compartir ahora con vosotros y a mí me dejó, pero wow, con la boca abierta. Dice, si Dios dio instrucciones, ya estamos acabando, tan precisas a su pueblo antiguo con respecto a su vestimenta, ¿no será la vestimenta de su pueblo en esta época la que él preste atención? ¿No debería haber en su vestimenta una distinción con respecto a la del mundo? ¿No debería el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, somos su tesoro, procurar glorificar a Dios incluso en su vestimenta? ¿Y no debería ser ejemplos en cuanto a la vestimenta y con su estilo sencillo reprender el orgullo, la vanidad y la extravagancia de los profesantes mundanos amantes del placer? ¿Veis, hermanos, también que este mensaje es una reprensión para el mundo, para aquellos que profesan ser cristianos, pero que visten también o se comportan de una forma inadecuada? Bien, pues dice que Dios exige esto de su pueblo. El orgullo es reprendido en su palabra. Bien, ahí lo dejo. La conformidad con las costumbres mundanas convierte a la iglesia al mundo. Nunca convierte al mundo a Cristo. ¿Y cuántos no han dicho, ay, no, no podemos vestir o comer o mostrarnos así porque la gente se alejará y no querrán venir? No, la palabra del Señor es bien clara. Dice que lo que hace es pervertir a su iglesia. Aquellos fieles, aquellos que de corazón quieran conocer el mensaje de Dios, van a aceptar también la reforma pro salud. Yo he conocido hermanos de veras y hermanas y pacientes que han conocido el mensaje adventista, hermanos, y en un año han aceptado la reforma pro salud, la salida al campo, con una pasión y con un amor que a mí me dejan en shock. Así que no pensemos que debemos convertirnos al mundo para atraer a la gente, todo lo contrario. Pocos tienen la valentía moral, aquí está la cita que antes les decía, de usar un vestido que va en contra de la moda. Sí, queridos, requiere valentía moral. Yo sé que es difícil, en el anterior tema también compartía un poquito mi testimonio. Por supuesto que no es fácil dejar a un lado todo lo que nutre nuestro ego, ¿verdad? Maquillajes, joyas, la ropa pues, que nos hace vernos igual al mundo, los jeans, etcétera, etcétera. Pero nuestro Señor nos ha dado un espíritu de valentía. Así que más vale que echemos mano de Él, hermanas y hermanos, y que aceptemos esta hermosísima reforma porque realmente te transforma. Y estas citas son duras, pero debía de compartirlas, porque claramente Dios en su palabra y en el espíritu de profecía también hace una grande reprensión a la desnudez, para que veamos cuán profundo es este mensaje. Dice, abogamos porque las mujeres no dejen sus extremidades expuestas, sino que las vistan de forma sensata, pulcra y cómoda. Lo siento, hermanos y hermanas, esto lo tenía que compartir. A mí me dejó realmente en shock, pero es así. Para el Señor no le es, estoy intentando encontrar la palabra correcta,
pero no le es de agrado que sus hijas enseñen las extremidades, expongan las extremidades. No podemos, aunque quisiéramos, ocultar el hecho de que las mujeres tienen pies y extremidades hechos para su uso. Pero en cuanto a la exposición, esto es lo opuesto a la cuestión. Ahí lo dejo. Hemos viajado extensamente en los últimos 25 años. No es un mensaje de ayer o de hoy. Durante 25 años, la hermana White dice que habían estado viajando y que hemos sido testigos presenciales de muchas exhibiciones indecentes de las extremidades. Hermanos, hermanas, ahí lo dejo. Por favor, no rechacéis este mensaje, porque es un mensaje de Dios. Por favor, ir en oración y pedirle ayuda al Señor. A mí me costó cuando, pues, y veis, por ejemplo, aquí es verano, ¿verdad? Y muchas veces, pues, el uso de sandalias. Debo deciros también que incluso llegamos a hacer entre unas hermanas un estudio incluso sobre el tema del calzado, de las sandalias. Y bueno, nos sorprendió cómo a veces el enemigo y mediante películas, etcétera, nos ha dado una visión, ¿verdad? Pero luego cuando vamos a la palabra y excavamos y vemos que todo lo contrario, había mucha pulcritud. En las escrituras se habla de ello también y de cómo las extremidades, los pies, deben ser cubiertos. Si todas nuestras hermanas adoptaran un vestido sencillo, sin adornos y de largo modesto, la uniformidad así establecida sería mucho más agradable a Dios. Consiste en un saco sencillo o un corpiño holgado, o lo que quiere decir una camisa, ¿verdad? Y una falda, esta última lo suficientemente corta como para evitar el barro y la suciedad de las calles. Sí, también hay citas que dicen que la falda debe ser 1 o 2 dedos por encima de lo que ellos utilizaban en las mujeres en esa época, que son los botines, ¿sí? Son botas que llevan un poquito más arriba de lo que sería el tobillo. Nuestra fe, si se pone en práctica, nos llevará a vestir con tanta sencillez y a ser tan celosos de las buenas obras que seremos reconocidos como personas especiales. Así es. Y bueno, para acabar quería dejaros aquí estas citas para meditar. Siento si he ofendido a algún hermano, alguna hermana, pero como os bien os decía, hago mías las palabras de la profeta para traeros hoy en día, en este día, em, pues estos mensajes, ¿verdad? Para meditar y para que en oración pidamos al Señor que nos fortalezca. Vemos que un mal que la palabra de Dios condena se está extendiendo cada vez más en la Iglesia. ¿Cuál es el deber de quienes tienen la autoridad al respecto? ¿Será la influencia de la Iglesia la que debería ser, mientras muchos de sus miembros obedecen las modas en lugar de la voluntad claramente expresada de Dios? ¿Cómo podemos esperar la presencia y la ayuda del Espíritu Santo mientras toleramos estas cosas entre nosotros? ¿Podemos permanecer en silencio mientras las enseñanzas de Cristo son desechadas por su pueblo, por sus supuestos seguidores? No, queridos, no podemos permanecer en silencio. Este mensaje debe llegar a todo el mundo y debe llegar al pueblo de Dios. Pedro da valiosas instrucciones sobre la vestimenta de las mujeres cristianas. Todo lo que instamos es a obedecer los mandatos de la palabra de Dios. Es que son mandatos. Es que esto no es un capricho del espíritu de profecía porque la hermana quiso escribir así. Es que es lo que el Señor quiere para su pueblo y Él nos insta a que los obedezcamos. ¿Somos lectores de la Biblia y seguidores de sus enseñanzas? ¿Obedeceremos a Dios o nos conformaremos a las costumbres del mundo? ¿Podemos esperar disfrutar de paz mental y la aprobación de Dios si actuamos en contra de las enseñanzas de su palabra? Bien, pues ahí lo dejo.
Y esta ya es la última diapositiva. Para despedirnos, dice, al contrario, quería despedirme con este versículo: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es lo que veremos si nos conectamos con Dios, hermanos, una transformación profunda. Para ello debemos estar conectados con Él. Dios quiere que dependamos de Él, no del hombre, no de las modas, no de nuestro apetito pervertido. Desea que tengamos un corazón nuevo. Él nos dará revelaciones de luz desde el trono de Dios. Debemos luchar contra toda dificultad, pero cuando se presenta algún punto controvertido, ¿debemos acudir al hombre para conocer su opinión y luego basarnos en ella para nuestras conclusiones? No, acuda a Dios. Dígale lo que quiere, tome su Biblia y escudriñe como si buscara tesoros escondidos. No profundizamos lo suficiente en nuestra búsqueda de la verdad. Toda alma que crea en la verdad presente será conducida a un lugar donde se le requiere dar razón de la esperanza que hay en ella. Dentro de muy poco, hermanos, muchos de nosotros seremos llevados a dar razón de nuestra esperanza y nuestra fe. El pueblo de Dios será llamado a comparecer ante reyes, príncipes, gobernantes y grandes hombres de la tierra, y deben saber que si conocen la verdad, deben ser hombres y mujeres convertidos. Dios puede enseñarte más en un momento por su Espíritu Santo de lo que podrías aprender de los grandes hombres de la tierra. ¡Wow! El universo observa la controversia que se desarrolla en la tierra a un costo infinito. Dios ha provisto para cada hombre la oportunidad de conocer aquello que lo hará sabio para la salvación. Con cuánta ansia esperan los ángeles ver quién aprovechará esta oportunidad. Yo ruego a Dios que seamos aquí todos los presentes. Cuando se presenta un mensaje al pueblo de Dios, no deben oponerse a él, hermanos. Deben acudir a la Biblia, comparándola con la ley y el testimonio. Si no pasa esta prueba, no es verdadera. Dios desea que nuestra mente se expanda, desea derramar su gracia sobre nosotros. Podemos disfrutar de un festín de cosas buenas cada día, porque Dios puede abrirnos todo el tesoro del cielo. Debemos ser uno con Cristo, como Él es uno con el Padre, y el Padre nos amará, como ama a su Hijo. Podemos tener la misma ayuda que Cristo tuvo. Podemos tener fuerza para cada emergencia, porque Dios será nuestra vanguardia y nuestra retaguardia. Amados hermanos, con gran deseo en mi corazón que este mensaje haya tocado vuestros corazones. Esta reforma es una reforma, vuelvo a decir, que transforma. No es fácil, pero es que aquellos que logramos poner todos nuestros atributos que nos separan de Dios, Él nos fortalece poquito a poco. Y es un mensaje que nos prepara, porque es duro subyugar el apetito, es duro dejar la moda a un lado, pero si estamos dispuestos a esto, el Señor nos va a bendecir, pero no solo es eso, nos va a preparar para poquito a poco ir avanzando. Así que, queridos, el Señor los bendiga. Gracias. Espero que haya sido de bendición. Y bueno, aquí su hermana Marta siempre para serviros. Bendiciones. Pues